Lección 10. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Lo que vamos a enseñar esta semana a nuestras familias, decidí incluir la porción de la Torah de la semana pasada con un poco de la porción de esta semana, porque es una historia que continúa. Es muy importante que conozcamos la historia previa para tener la historia completa. ¿Qué tan seguido pasa en nuestras vidas que vemos la historia de alguien y no tenemos la historia anterior? Y es muy fácil juzgar algo basado en la información que tenemos. Por lo tanto, tenemos que tener la historia completa. Vamos a ver quién es Balak, quién es Balaam y cómo toda esta historia se desenvuelve delante de nosotros. Hay puntos muy significativos que vamos a ver. Así que antes que nada, vamos a leer Números 22 del 1 al 6. Y no lo escribí en el PDF porque creo que ustedes van a poder leerlo con sus familias. Así que vamos a ir a Números 22 del 1 al 6. Ya tenemos Números 22. Este es el rey Balaam. Los hijos de Israel acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Entonces Moab le dijo a los ancianos de Medián: ahora lamerán esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, de Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Ok, entonces lo que quiero resaltar de esto simplemente es que el rey estaba muy seguro de que Balaam podía bendecir y maldecir conforme él quisiera. Es muy importante que entiendan culturalmente que había mediums y hechiceros. Eso existía mucho en ese tiempo, en los tiempos de los egipcios también. Y entonces lo pueden ver cuando son las 10 plagas, cuando Faraón habla a sus propios agüeros y entonces ellos duplican las plagas. Entonces tienes que entender que en su cultura esto no es algo que la gente estuviera espantada. Esto era normal, pasaba mucho. Ahora no lo vemos mucho. La gente normal no ve este tipo de cosas, pero antes pasaba y pasaba mucho. La gente se metía como en la dimensión, en la segunda dimensión, y tenían respuestas o favores de lo que, entre comillas, diríamos los dioses, pero que son espíritus caídos. Y Balaam es una de estas personas que era muy famosa por sus profecías y porque pasaban. Él tenía la habilidad, o bueno, él pensaba que él podía manipular a los dioses. Y él hacía eso en muchas formas, de muchas maneras. Y porque él tenía una reputación muy grande de poder manipular a los dioses, de bendecir o de maldecir, le llamaban a él para que él hiciera eso. Entonces vamos a regresar a las escrituras y vamos a leer ahora el versículo 7, Números 22 del 7 al 18. Versículo 7. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, con el pago, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Acuérdense que Balaam, él contacta a todo tipo de dioses.
Él entendía quién era el Dios de Israel, por eso dice, le voy a hablar a Yahweh y voy a ver qué es lo que dice. Él tiene que acercarse al Dios que tiene jurisdicción sobre esa gente. Y este es un punto muy importante que recordar y lo pueden traer a colación con su familia y con sus hijos. Todos debemos recordar que no hay nadie que pueda tocarnos afuera de que Dios les dé el permiso, el derecho de hacerlo. Dios tiene jurisdicción sobre su hijo, Yahweh, de sus hijos. Yahweh tiene jurisdicción sobre sus hijos. Y si tú eres un hijo de Dios hoy, tú perteneces a Cristo porque Él te compró con su sangre, lo que quiere decir que Él tiene jurisdicción sobre ti. Satanás, por ley, tiene que hacer exactamente lo mismo que Balaam hizo aquí. Tiene que ir a Yahweh y pedir, así como lo hizo con Job. Tiene que tener permiso para tocarte, porque estamos en un estatus de jurisdicción con el Señor. Y eso es lo que el Balaam está haciendo aquí. Entonces regresemos al texto. Dice en el versículo 9, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová, Yahweh, no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho, lo que significa, te voy a pagar como nunca antes te han pagado, y haré lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Y vino Dios a Balaam de noche. Creo que ahí vamos a dejarlo. Ya leí un verso más, perdónenme. Regresemos hasta el versículo 18. Y vamos a respirar y discutir de esta sección. Entonces Balaam va otra vez con los siervos de Balac y les dice, miren, no importa que Balac me dé lo que quiera, me pague lo que sea, yo no puedo hacer otra cosa que la palabra del Señor, mi Dios. Esto puede ser un pasaje confuso para nosotros, para los que están leyendo esto. Pareciera que Balaam es un siervo de Yahweh y que es un profeta de Dios, pero no es verdad. Tienes que entender a los que hacían estas cosas como en su posición. Su trabajo era manipular al Dios con el que están tratando y él sabe que Yahweh está escuchando todo lo que él dice. Y cada vez que él llama en el nombre de ese Dios en particular, si es su Dios, él va a honrar a ese Dios, va a respetar a ese Dios y va a hacer cualquier sacrificio que sea necesario para ese Dios con la intención de recibir algo de regreso de ese Dios. Así que no te engañes. Porque en el texto dice que él está diciendo que él está viniendo respetuosamente y se va a quedar dentro de los confines que su Dios le dice, realmente este no es su Dios, es su Dios por un momento y es en ese momento cuando él trata de tener algo de ese Dios para que entonces le pueda pagar el rey Balac. Y aunque yo no creo que tengo esto en la pantalla, cada que vemos esto, siempre les dejo saber que ustedes tomen notas, porque voy a decirles más cosas que no están en el PDF. Así que recuerden tomar notas. Y la próxima vez que ustedes tengan su iglesia familiar, pueden resaltar esto. ¿Qué tan seguido
Vemos a Balaam y decimos, ay, qué persona tan terrible, está usando a Dios. Pero no hacemos lo mismo nosotros a veces. A veces oramos como nunca antes y tratamos a Dios como nunca antes cuando queremos algo muy, muy grande. O cuando estamos en un problema muy, muy grande y estamos como en agua hirviendo y entonces venimos delante del Señor y ahí es cuando hacemos ayuno fácil o venimos a orar en la mañana muy fácil, pero en cualquier otro momento del día, estar en ayuno o estar en oración continua, estar a los pies de su trono, es realmente muy difícil hacerlo. Ay, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, pero en realidad es una desesperación situacional lo que crea el tiempo, interesantemente, ¿verdad? Cuando nuestra situación es de mucha desesperación, entonces milagrosamente sí tenemos tiempo para pararnos temprano en la mañana o para ayunar y orar. Y eso es exactamente parte de la doctrina de Balaam, es que Balaam utiliza a Dios para sus propios propósitos. No tiene que ser solamente dinero, pero él utiliza a los dioses para sus propios propósitos y luego deja eso a Dios y va a otro Dios. Y yo encuentro que esto es exactamente igual que los israelitas modernos hacen ahora, porque nosotros nosotros vamos ante el Señor cuando necesitamos algo de Él, pero realmente no vamos ante Él cada día como deberíamos. Nos preguntan que si era un adivino. Sí, estaba en la brujería. En el texto dice un poco más adelante que Balaam muestra que no utiliza sus métodos normales de adivinación y que hace algo distinto. Entonces sí, él era un adivino, estaba en brujería. También era un profeta, pero era un profeta que mentía, que hacía trampa porque usaba la adivinación para sus propósitos. Ok, regresemos al PDF. Aquí ya está. Alguna parte de la discusión aquí es preguntarnos, Balaam parece ser un verdadero profeta de Yahweh. En el versículo 18 incluso dice que no importa cuánto dinero le ofrezca Balac, que no irá más allá de la palabra del Señor. Suena muy noble, ¿es cierto? ¿Es Balaam un verdadero profeta de Dios? ¿Es genuino? ¿Qué sabemos de Balaam que nos permite dudar de su autenticidad? En este punto de la historia sabemos que es un profeta a sueldo y que tenía la reputación de poder bendecir, maldecir y manipular a los dioses para que hicieran su voluntad. Para ser un profeta a sueldo tenía que ser astuto, taimado y un maestro de la brujería. No era un profeta de Dios, aunque llame a Yahweh, entre comillas, mi Dios. Para manipular a los dioses se tenía que mostrar respetuoso con ellos. Sin embargo, el siguiente verso saca a la luz lo que realmente había en su corazón. Veamos Números 22:19. Dice, Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Damas y caballeros, esto nos da la respuesta de lo que había en el corazón de Balaam. Dios ya le había dicho no. Yahweh ya le había dicho no. No vayas con ellos, no los puedes maldecir. ¿Qué pasa después de que le ofrecen mucho dinero? Dice, bueno, Dios me dice que puedo ir, pero déjenme, quédese aquí una noche más y déjenme preguntarle otra vez. Déjenme ver qué puedo hacer. Y esta es la actitud de Balaam. La actitud de Balaam es muy relajado y dice, "Ay, bueno, miren, no puedo hacer esto, pero déjenme preguntarle a Dios una vez más y ver qué pasa". Así que una de las preguntas que yo puse, lo que está en rojo, discutan esas cosas, tengan una discusión fructífera y discutan las cosas que ustedes saben. Sabiendo lo que sabemos de Balaam, puedan discutir, ¿será un verdadero profeta de Dios? Aquí no podemos saber si él es un verdadero profeta de Dios, pero más adelante vemos que no, porque pagan por eso. La pregunta que vamos a hacer es, ¿cómo se empieza a descubrir lo que realmente hay en el corazón de Balaam? Y es porque Dios ya le había dicho que no. Si regresamos
vemos que la brujería que hay en su corazón cree que puede manipular al Dios de Israel como manipuló a los otros dioses. Y esta es otra pregunta que debemos de preguntarnos. ¿Alguna vez te encuentras pidiendo a Dios algo a lo que Él ya te ha dicho que no? ¿Es porque en el fondo no te gusta la respuesta y esperas que Él cambie de opinión? Intenta recordar la última vez que presionaste a Dios para que cambiara de opinión. ¿Cómo resultó eso para ti? Ya sé que para mí nunca ha funcionado. Al igual que los niños, a veces seguimos presionando a nuestro padre para que diga sí en un área en la que él ya ha dicho no. Por lo general no nos funciona para nada. Y les puedo decir que teniendo 6 hijas, tengo 4 en casa, las más chicas y la más chica, ella es como una pistolita. Ella es muy inteligente y pregunta una pregunta y yo le digo no, y ella vuelve a preguntar la misma pregunta de 4 formas distintas. Y entonces como que llega a mis nervios y ella no para. Y continuamente sigue insistiendo y quiere tener perspectivas distintas, pero si en cierto punto pierdo la paciencia y le digo, no, ya dije que no. Y a veces no voy a mentir, como padre estoy haciendo cientos de cosas y francamente ahorita me está cayendo el 20 de por qué sigue empujando, porque más la mayoría de las 50% de las veces finalmente digo sí, porque estoy ocupado y en el momento no tengo tiempo de hacer esto, de el juicio que hacemos que en casa. Y entonces más o menos tiene como un caso medio bueno. Y entonces acepto lo que ella quería hacer. Y finalmente después veo que hace más de lo que yo le dije que sí podía hacer. Y entonces se mete en problemas. Entonces yo realmente pienso que como israelitas somos muy buenos en esto. Somos muy buenos en empujar a Dios. No somos muy distintos a Balaam. Balaam está haciendo algo que es muy común a la naturaleza humana. Así que regresemos a las escrituras y regresemos a Números 22 y leamos del 20 al 22. Y veamos qué nos dice. Y versículo 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así que Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Fíjense esto es fascinante. Versículo 22. Dice, y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asno y con el 2 criados suyos. Ahora, yo no sé ustedes, pero para mí esto parece como muy confuso. Es un versículo muy confuso, ¿no? Pareciera como si Yahweh le había dado permiso a ir a Balaam y luego de repente Balaam va y Dios se enoja. Eso no es justo. Y yo sé que si yo le digo a mi hija, oye, sí puedes ir a jugar con tu amiga, y luego 5 minutos después le digo, me enojo porque está jugando con su amiga, algo no está bien. Estoy creando una atmósfera de esquizofrenia. Entonces aquí está la pregunta que queremos preguntar en este escenario. Si Dios solo le dijo a Balaam que fuera con ellos si lo llamaban, ¿por qué estaba Dios tan enojado con él cuando se levantó por la mañana y fue con los hombres? ¿Es Dios esquizofrénico? ¿Por qué Dios lo castigaría por algo que solo le dijo que podía hacer? Así que este es un momento increíble. Y preguntar a sus familiares y preguntar qué está pasando. Permite que ellos tengan sus ideas. Una de las cosas que yo hago con nuestro estudio familiar es enfocarnos en el pensamiento crítico. Esto es algo bueno para educar. Si estamos aquí en la Biblia, queremos preguntarles preguntas mientras estamos estudiando. Los motivo a que no lean partes de la escritura muy largas. Córtenlas en partes pequeñas y pregúntenles, ¿qué significa esta sección para ti?
Dime esta sección en tus propias palabras. Y eso te permite como padre o como líder hacer que al grupo que estás dirigiendo está entendiendo lo que está pasando. No tomen así ya, asuman que a los que estás dirigiendo están entendiendo lo que están leyendo. Es muy fácil solamente mover la cabeza si les dices a ver qué entendieron y tal vez no están entendiendo. Así que asegúrate que cada pasaje, en cada versículo, tú paras y les dices, pon en tus propias palabras qué está pasando aquí. Y entonces permite que ellos te contesten. Y entonces vas a saber cuánto están entendiendo de las escrituras. Así que la respuesta es esta. Cuando regresamos al versículo 20, regresamos aquí, pongamos el versículo 20 para que lo puedan ver. Dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. La palabra clave en la instrucción que Dios le dio a Balaam es, si vinieron, si vienen a llamarte, entonces puedes ir. Esta es una compañía muy grande de hombres que no se quedaron en la casa de Balaam. No se quedaron en la tienda de Balaam. Recuerden que estos eran muchos príncipes y un convoy muy grande. Así que seguramente estaba un convoy muy grande fuera de la casa de Balaam y les dijo, mira, esta es una cosa distinta. Si ellos vienen a ti, a tu tienda, entonces tú puedes ir con ellos. ¿Y qué encontramos? Encontramos que Balaam no esperó para que ellos vinieran temprano en la mañana, porque temprano en la mañana, en el versículo 21 dice, se levantó por la mañana y enalbardó su asna. Es por esto por lo que Yahweh se enojó, porque él se paró y ya sabemos qué había en su corazón. Él ya tenía una historia de trabajar por dinero. Denme un segundo. Que se necesita un código. Déjenme ver si está bien. Ok. Ya sabemos la reputación de Balaam y no tienen contexto. Ya sabemos que no hace las cosas de la forma correcta y que él está en la brujería. Así que el verso clave aquí es cuando Dios le dice, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos. Y luego dice, y la ira de Dios se encendió. Y la razón está en el versículo 21. En el 21 dice, tenemos en el hebreo, que lo hace claro. Déjenme mostrarles en hebreo, porque cuando lo ven en hebreo, el texto no dice ki halak, que significaría que fue. Lo que el texto dice, ki holek hu. Ahí está señalándolo. Ki holek hu. Eso significa fue por su propia cuenta. Fue por su propia mente. Él se decidió por sí mismo y fue. Él fue por su propia voluntad. Fue porque eso estaba dentro de su propio corazón. Entonces, en hebreo vemos que Balaam no esperó a que ellos vinieran por él en la mañana y fue él solo. Así que la pregunta que yo les hago, ¿alguna vez te has precipitado en algo? Si tienes hijos, pregúntales, ¿alguna vez han hecho algo que no está en las instrucciones que yo les di porque ellos querían hacer algo? Eso está en nuestra naturaleza, querer hacer lo que está en nuestro corazón. Y consistentemente buscamos formas de no hacer lo que Dios dice o las autoridades nos dicen. ¿Te pasa a ti, hermano, que tú lo haces? Que tú quieres hacer lo que quieres y estás frustrado. Debo guardar el sábado y yo quiero salir a comer ese día y todo lo que estás pensando es ¿cómo lo hago? Y mientras más lo piensas, entonces tu corazón está interpretado. El Padre va a interpretar, realmente fuiste y lo hiciste. Y va a decir, realmente eso es lo que tú querías hacer. No está en tu corazón hacerlo recto. No más que una esposa, o más bien debería decir un esposo, no gana puntos de postre. Si trata de agradar a su esposa solamente porque su
Sí, bueno, lo agrada a su esposa solamente porque está en la lista de debo hacer esto, pero en realidad no lo quiere hacer. En mi propio matrimonio de 25 años no me da puntos cuando hago cosas por mi esposa que yo no quería hacer. Solamente me gano puntos cuando hago cosas que le agradan, cuando lo hago con un corazón agradable, porque yo la ame y es mi deseo hacerlo por ella. No porque yo sea agradado. Y no es la acción, sino es el deseo detrás. Y eso lo pueden escribir y sacarlo al tema durante su iglesia familiar. Y lo puedes decir con tus hijos. Mira, no trato de que solo seas obediente. No trato de que solo seas obediente. Estamos tratando que tú desees ser obediente porque tú nos amas. ¿Ves? Hay una diferencia muy grande. Entrenar hijos a obedecerte y entrenarlos a querer obedecer. Hay una gran diferencia ahí. Probablemente es uno de los errores más grandes que los padres hacen. Si vamos por una dicotomía. Uno de los errores más grandes que los padres hacen es, es que hagan que sus hijos obedezcan. Y claro, los padres son más inteligentes que los hijos y pueden poner todo lo que tienen como adultos contra este niño pequeño y el niño va a tener que obedecer, incluso si tiene 14 o 16 años. Y yo te aseguro que a un punto tu hijo va a ser más fuerte que el adulto. Y y puede ser más engañoso y va a encontrar formas de cómo esquivar o de cómo irse de ladito para no obedecer. Así que creo que es muy importante que como padres entendamos que no estamos intentando de moldear conductas. Ese no es nuestro objetivo como padres, no es moldear conductas. Nuestro objetivo como padres es moldear el corazón, es que dar instrucción al corazón, porque tiene que ser del corazón, porque es del corazón que habla la boca. Queremos que tu hijo hable, aunque esté atrás de ti de la misma manera en que hablaría frente a ti. Así que cuando quieres que les dices a tus hijos, tú no deberías estar maldiciendo. Y entonces ellos solo dicen groserías cuando no están cerca de ti y tú nunca lo sabes. Pero nosotros vamos tras sus corazones. Todos hacen lo que ellos creen. Entonces no es importante que tú tomes tu sistema de creencias y se los eches o se los metas por la boca a tus hijos. Lo que es importante es que ellos entiendan lo que tú crees y que adopten ese sistema de creencias, porque si lo adoptan, entonces lo van a hacer. Y esa es mi experiencia. Así que eso fue un tema pequeño sobre cómo ser padres. Lo importante es que moldees el corazón de tus hijos. Y una de las formas que lo hagas, mi esposa Cheryl cree que estoy loco, pero cuando una de mis hijas hace algo mal, que es seriamente malo, no importa qué edad tengan, pero que es malo, esas son oportunidades, son momentos de oportunidad, son los momentos más críticos en moldear su corazón. Es cuando ellos hacen algo mal. Así que no te enojes con ellos cuando hacen algo malo, especialmente cuando es alguna falta grave, porque es una oportunidad mucho más grande. Y ahí es cuando nos sentamos y les damos instrucción y les decimos, mira, todos hemos hecho errores, cometido errores, pero ¿cómo te sientes por este error que cometiste? ¿Y qué crees que Dios piense sobre este error? ¿Qué tipo de carácter estás queriendo crear en ti mismo? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cómo te ves a ti mismo en 3 semanas, en 3 meses, en 3 años? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Y esta acción te permite llegar ahí. Y mientras más razonas con ellos y hablas con ellos como personas reales, crea respeto del hijo al padre, porque el padre cree que estás hablando con ellos como una persona real y no les estás hablando a ellos como si fueran un perro. Estás hablando con ellos como uno igual a ti, como otro humano. Estás hablando a su nivel y tiene sentido lo que dices. Tú sabes que tienes la razón moralmente y de acuerdo a la escritura, pero tú tienes que comunicarte con ellos de manera que les ayude a respetarte y a darse cuenta de, ¿sabes qué? Mis papás tienen razón. Y entonces ellos adoptan ese sistema de creencias. Ok, suficiente de eso, pero creí que era importante traerlo a colación. Sigamos leyendo ahora Números 22, versículos del 22 al 33.
Sigamos. Versículo 22. Dice, entonces sí, la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Yahweh Sebaot, así dice en hebreo, se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues ser montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Aquí es una situación donde el asna está viendo al ángel. Balaam no puede ver al ángel y él está respondiendo de forma natural, de una manera natural como la gente normal respondería. Sigamos y veamos qué pasa. Versículo 28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Creo que es muy interesante que él dijo, una espada en mi mano, ahora te mataría, porque el ángel es el que tiene la espada en su mano y le dice lo mismo a Balaam. Versículo 30. Y el asna dijo a Balaam, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Yo no sé ustedes, pero qué raro es que un asna esté hablando. ¿Qué es más raro, que el asna esté hablando o que Balaam le esté hablando al asna? Así que Dios abrió la boca del asna. Pero Balaam le contesta como si hubiera hablado con asnas toda su vida. Sí, había hablado con dioses. Tal vez podemos decir que había estado hablando toda su vida con asnos. Perdón, fue un mal chiste. Mi esposa estaría muy orgullosa de mí. Versículo 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces, lo que es interesante de este pasaje en particular, bueno, vamos a la pregunta que tenemos en el PDF y discutámosla. ¿Cómo crees que se sentía Balaam cuando el asna no iba en la dirección que Balaam quería? ¿Crees que seguía bajando con los obispos y los príncipes de Balac? ¿Cómo esto afectaría la situación? Este es un punto que debes de platicarlo con tu familia, porque podemos estas conexiones fáciles con nuestra vida. Porque mientras Balaam está caminando con su asna, está en un campo abierto. Primero está en un campo abierto. El asno puede ir por la derecha, a la izquierda y se está moviendo hacia enfrente. Y luego Balaam la trae, pero siempre sigue caminando hacia enfrente. De la misma manera, ¿cuántas veces con nuestro propio caminar con el Padre nos salimos del camino y nos salimos hacia el lodo? Y Dios tiene que traernos de regreso, pero seguimos caminando hacia enfrente. Pero no estamos entendiendo que esa situación nos sacó del camino. Y luego no nos damos cuenta, ya estamos en un lugar muy estrecho donde ya no nos podemos ir ni a la izquierda ni a la derecha. Y Dios trae otro escenario en nuestra vida donde seguimos sin darnos cuenta que estamos yéndonos equivocadamente y entonces tenemos dolor. Dios está tratando de llamar nuestra atención y no nos damos cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? Él crea otra situación. Incluso aunque sigamos caminando hacia enfrente y pegamos en la pared de lado, seguimos caminando hacia enfrente. Pero cuando toda tu vida se detiene, el asna se detuvo
Cuando lo que sea en lo que tú estás, tienes tus, estás asegurado en algo y cuando eso ya no está, entonces ahí caes en tus propias rodillas y entonces te sientes que te ahogas hasta el cuello porque tú ya no puedes oír o reconocer o percibir las cosas que están pasando alrededor de ti. Esto es una situación difícil para Balaam, porque no solamente está viajando él solo, él va con toda una compañía de gente. Esto ha de haber sido humillante de que un asna le está haciendo berrinche. Y Balaam no era pobre. Creemos que él era rico porque él cobraba por hacer las profecías. Quizás hacía mentiras, no sabemos. Y quizá le pedían, estamos embarazados de un niño o una niña, o tráeme agua a mi casa, no sé. Él tenía dinero para comprar un buen asno, pero este asno ya no lo puede controlar. Y me gusta esta pregunta. ¿Qué sigue? ¿Por qué Yahweh abrió los ojos del asna y no los de Balaam primero? Más tarde el ángel de Yahweh dice que en el versículo 33 que si el asna no se hubiera desviado, el ángel habría matado a Balaam. Entonces, ¿por qué Dios aparentemente protegió a Balaam del ángel del Señor 3 veces? Piénsalo. Yo nunca me había preguntado esta pregunta por los tantos años que llevo enseñando esta porción de la Torá. Nunca me había dado cuenta de esto. Pero ¿por qué Dios abrió los ojos del asna primero? Porque al final del día le salvó la vida a Balaam, porque el ángel lo iba a matar. Y la respuesta es obvia. El contacto normal que Balaam tenía con los dioses se producía a través de la brujería y la adivinación. Experimentar a un Dios fuera de este contexto habría sido extremadamente inusual. Yo creo que Dios le estaba haciendo saber que Dios no sería manipulado y que Él tenía pleno control sobre la tierra, incluyendo a los animales. También creo que al darle a Balaam 3 oportunidades, Dios estaba siendo coherente con su propia naturaleza de misericordia, porque Él podría haber permitido que el ángel lo matara, sin más, pero no lo hizo. Estaba reforzando su propia fuerza y poder con Balaam. Incluso en el pecado de Balaam, o lo que Dios dice que es un camino perverso, porque la desobediencia directa es perversa. El querer tener tu propio camino cuando Dios dijo no, eso es perverso. Como la homosexualidad o cualquier pecado sexual es perverso contra Él. Y piénsalo, el ser egoísta es la misma perversidad que el ser homosexual. De hecho, en el Nuevo Testamento es uno de los componentes o un tipo de vida que no puede entrar al reino de los cielos. Todo el mundo quiere decir, es la homosexualidad. Los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos. Pero se les olvida que en el mismo versículo dice, los que toman y las personas que viven una vida de Balaam, que quieren y quieren dinero, y que todo se enfoca a ellos y que no dan nada, que no son generosos, que no se someten a nadie más. Últimamente, eso es parte de la doctrina de Balaam. Entonces, regresemos a nuestro PDF y ahora leamos Números 22:34. Números 22:34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Esto es muy interesante, porque Balaam dice que no sabía que Dios estaba en su contra. Ahora que podemos entender lo que estaba ocurriendo con el asna, ¿qué podría haber hecho Balaam diferente para que pudiera abrir sus ojos antes para ver lo que estaba ocurriendo? Este es un punto muy interesante donde tú puedes parar y dejas que las personas en tu familia piensen. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Y qué pudo haber hecho Balaam diferente para reconocer que había un problema? Y deja que ellos te den una respuesta. Permite que ellos discutan esto, que lo piensen. Estaba en un asna, el asna está haciendo esto, luego el asna está haciendo esto, y luego Dios abre sus ojos.
hubo 3 pasos, fue un proceso de 3 pasos antes de que Dios revelara qué es lo que realmente iba a pasar. ¿Cuántos de ustedes recuerdan en las Escrituras donde dice que Israel estaba removido de Dios en el desierto? Que el Espíritu Santo se fue de estar en el lugar santísimo a- para solo, pero se fue y luego estuvo solo en el atrio y luego se fue. Estaba cansado y se fue. Y después todo el mundo se dio cuenta que el Dios de Israel se fue. Tuvieron 3 oportunidades. Y es exactamente lo que está pasando aquí. Yo creo que la respuesta es esta. A veces en la vida, debido a que no estamos buscando continuamente la dirección del Espíritu Santo, Dios debe llamar nuestra atención a través de las circunstancias a lo largo de nuestro camino. Muchas veces Él permite que sucedan cosas negativas. Esto no es para hacernos daños, sino para protegernos de un peligro aún mayor. Su esperanza es que en esas circunstancias negativas, donde las cosas no van como hemos planeado, nos tomemos un tiempo para cuestionar si estamos o no alineados a su voluntad. Dios no solo nos habla a través de su palabra y de la oración, sino que también nos habla a través del mundo físico que nos rodea. Simplemente no nos tomamos el tiempo para percibir lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que podría ser de Él. Él le está hablando siempre, solo que nosotros no siempre estamos escuchando o somos lo suficientemente perceptivos para darnos cuenta o interpretar su mensaje. Esto es muy importante. Es un hecho que Dios está hablando y este es uno de los principios más grandes que podemos tomar de esta historia. Es que Dios estaba hablando a través del asna, pero Balaam no podía oírlo, aunque era sobrenatural que un asno estuviera hablando. Eso es increíble si lo piensas. Estas 3 cosas pasaron y luego hay un encuentro sobrenatural con el asna antes de que hubiera el encuentro sobrenatural con el ángel. ¿Cuántas veces en nuestras vidas pasan situaciones en las que no nos damos cuenta? Y cuando empieza a pasar en nuestra vida, cuando las cosas empiezan a desenvolver de forma que yo no las pensaba, no nos damos cuenta. Te voy a enseñar una frase que yo digo muchas veces que se llama gracia, que es la asistencia divina, que es el poder de poder hacer la voluntad de Dios. La definición de gracia de la que yo estoy hablando hoy es el poder para hacer la voluntad de Dios. Cuando tú no tienes gracia, lo sabes, porque las cosas no funcionan. Las cosas que tú planeaste se caen y no caen como deberían caer en su lugar. Es en esos momentos donde tú necesitas preguntarte, ¿el asna se está saliendo del camino? ¿El asna está pegando contra la pared? ¿O el asna se está bajando al suelo protestando porque parece que yo no puedo ir a ningún lugar? Y ese es el momento en el que debes preguntarte, tal vez yo no estoy en el camino de Dios. Tengo que regresar y regresar al camino donde hay gracia, donde hay poder, donde hay paz. Porque si no tienes paz y hay caos, es una clave de que no estás en la voluntad de Dios. Si quieres estar en la voluntad de Dios, tienes que tener paz. Asegúrate que se alinea con la voluntad de Dios y entonces vas a ver que tienes el poder, vas a tener la paz cuando tú no estás yendo en contra de la voluntad de Dios. En Números 23 y 24 dice, que Balaam da las 3 profecías. No las vamos a leer ahorita con ustedes, pero yo con mi familia sí las leí. Lo puedes hacer en 2 horas o lo puedes hacer en un par de versículos. Aquí es cuando Balaam da las 3 profecías y Dios le dice, ok, ve, pero no digas algo que yo no diga. En este punto parece que la atención de Balaam está alta por Yahweh y entonces sí está haciendo lo que Yahweh le dijo. Y entonces Balaam da 3 profecías en la tierra del rey Balac.
porque es la tierra de Moab. Estos son moabitas y todas estas tres profecías son bendiciones y no maldiciones como el rey Balac quería. Al final de la tercera profecía algo pasa. El rey Balac quería que ellos fueran malditos, que se los maldijera. Pero, y esto es lo que dice al final de Números 24:9. Se encorvará. Está hablando de Israel. Se encorvará para echarse como león, y como león, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldijeron. Piensa esto. Balaam está de hecho diciendo lo que Dios dijo. Creo que es en Génesis 12, versículo 3, cuando Dios le dice a Abraham que a quien bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que la primera vez que Dios dijo esto fue Génesis 12:3. Balaam no tiene idea de que Dios había dicho esto a Abraham, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo literalmente está diciendo lo que Dios le dijo a Abraham. Y lo que es irónico es que el rey Balac en el principio le dice: oye Balaam, yo sé que si tú bendices a alguien es bendito y si tú lo maldices será maldito, así que ven y ayúdame y maldice a Israel. Y la ironía es grande aquí y es perfecta en este momento porque Dios está hablando a través de la boca de Balaam, porque Balac había dicho eso. El rey Balac había dicho: si tú los bendices serán benditos. Y Yahweh dice: bendito será el que bendiga a Israel y malditos los que maldicen a Israel. Nadie puede maldecir a Israel. Solamente Israel puede maldecirse a sí mismo y somos muy buenos haciendo eso y vamos a hablar de eso en un momento. Pero Balac, realmente, a Balac ya le había dicho Balaam: oye, si tú maldices a Israel, tú serás maldito. ¿Y quién es Israel? La gente de Dios. Israel literalmente en el hebreo antiguo, el que pelea con Dios. El que pelea con Dios es el que reina con Dios. Y eso se va cuando Jacobo peleó con el ángel de Jehová. Y entonces a veces piensas que estás como lidiando con Dios. A veces sientes que estás peleando con Él. Es porque tú eres Israel. Es porque tú eres el linaje de las tribus de Israel. Tú fuiste injertado y eso es lo que hacemos. Nosotros peleamos con Dios y en el proceso de no dejarlo ir y de pararnos cada vez que nos equivocamos y de que seguimos adelante, entonces eso nos da el derecho de reinar. Israel no era perfecto y cometió errores, pero ellos regresaron cada vez que se arrepintieron. Yahweh venía, perdonaba sus pecados y traía su gracia y daba el poder para que ellos siguieran su voluntad, para que ellos tomaran el siguiente territorio. Y ese es el poder que Yahweh nos da para tomar otro territorio. Y ese es el poder que nos da, el descubrir qué pasa cuando nos equivocamos, tratar de no equivocarnos, pararnos otra vez, recibir la unción y recibir el poder para poder derrotar esa ciudad que no pudimos derrotar al principio. Y por cierto, hablamos de esto. Mientras que el rey Balac pensaba que Balaam tenía la habilidad de bendecir y maldecir por dinero, Balaam dice: mira, bajo el poder del Espíritu Santo nadie puede maldecirlos porque ellos son benditos solamente porque están en pacto con Dios. Así que si tú quieres ser bendecido, quédate en el pacto de Él. Aunque hubiera parecido que Balaam había aprendido la lección, no. Parece que desarrolló un respeto para el Dios de Israel. No, más tarde demostró que Balaam seguía haciendo de alquiler e hizo todo lo posible para maldecir a Israel. Lo sabemos porque vemos en 2 de Pedro 2:15 que dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Así que en 2 de Pedro, ves a este autor, ves a Pedro que nos dice que hay un grupo de gente que se extravió y que siguieron
y que creyeron que seguir el camino de Dios era seguir su propio camino. Ellos decidieron hacer algo equivocado, pero seguían diciendo, oh, esto es en el nombre del Señor. Esa es la doctrina de... Vamos a Judas 1:11 y dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Así que aquí vemos que Judas nos dice que el camino de Balaam por dinero es la misma cosa, la misma actitud que Caín tuvo y la conecta con Coré. ¿Recuerdan la historia de Coré? Coré estaba tratando de tomar el trono de Moisés, quería usurpar la autoridad por sí mismo. Así que no necesariamente tiene que ser por codicia o dinero, también tiene que ver con el poder hacia ti mismo. Es tratar de manipular a Dios para tu propio beneficio. Y seguir diciendo, oh, Dios es mi Dios, entre comillas. Eso es parte de la doctrina de Balaam. Pero vamos a ver más profundamente en Apocalipsis 2, versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así que aquí vemos, amigos míos, que parte de la doctrina de Balaam es que había codicia. No querían nada. La gente que tiene la doctrina de Balaam dentro de ellos, todo en la vida se trata de ellos. Es algo egoísta y usan a la gente para su propio beneficio personal. No se trata de bendecir a alguien más y no se trata de incrementar el reino de los cielos. Todo se trata de bendecirse a sí mismos. De eso es de lo que se trata la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam, parte de ella es poner una piedra de tropiezo frente a los hijos de Israel. Y esto puede ser muy riesgoso porque por extensión, si tú creas una piedra de tropiezo enfrente de niños, entonces tú estás siguiendo en la mentalidad y en la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam se trata de engaño y manipulación. Se trata de hacer cosas que son engañosas para que entonces tú obtengas un beneficio de ello. O quizá, tal vez, francamente, puede ser operar en una posición de hacer ciertas concesiones frente de alguien más y entonces hacer que esa otra persona tropiece. Por ejemplo, digamos que tú tienes alcohol en casa y tú tomas alcohol y tú no ves ningún problema en ello y dices, bueno, la Biblia dice que no hay problema en ello. Ok, está bien. Entonces vamos a justificar nuestras acciones y quizás ser una piedra de tropiezo frente a nuestros hijos que ven esta concesión que hacemos, incluso por los estándares del mundo. Y entonces eso causa que ellos potencialmente quieran tomar alcohol porque papá toma alcohol y entonces ellos no tienen la disciplina de papá y entonces se emborrachan y quizá metan a una mujer y se van a la cárcel. Y de hecho, esta es una historia verdadera. Y entonces, cuando hablamos de dar concesiones en frente de nuestros hijos, estamos poniendo una piedra de tropiezo en frente de ellos. Entonces, puedes extender esta doctrina más allá, porque es Balaam el que causó a los hijos de Israel que cayeran y que que crearan una maldición hacia sus propias vidas. Josefo. Esto es importante que lo veas. Josefo lo ilustra aún más diciéndonos que fue la idea de Balaam ayudar a Balac a maldecir a los israelitas haciendo que se maldijeran a sí mismos. Balaam sabía que estaba en contra de la ley de Dios que los hombres israelitas se casaran con las hijas de Moab. Les ordenó que enviaran a sus mujeres más hermosas para atraer a los hombres de Israel, lo que traería una maldición sobre ellos. Y funcionó. Y eso trajo una plaga que mató a 24,000 hombres de Israel hasta que Fines vino y él tenía tanto celo por la ley de Dios que él se aseguró que se siguiera la ley de Dios y entonces mató a una mujer moabita y al hombre de Israel. Y a eso
detuvo la plaga inmediatamente. Así que nos encontramos con preguntas finales. Vamos a terminar con estos. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Que lo que queremos en la vida es lo más importante y que podemos utilizar a las personas o incluso a Dios para conseguirlo. Eso es parte de la doctrina de Balaam. Que utilizamos a quien sea para tener nuestro beneficio. De alguna manera, hacer sacrificios a Dios nos justifica para hacer lo que queremos. También otra parte de la doctrina de Balaam es que uno puede seguir los caminos del mundo y seguir siguiendo a Dios. Eso es parte de la doctrina de Balaam. Porque el mundo absolutamente va a meterse en nosotros y entonces tenemos dos opciones. Podemos hacer concesiones o podemos ser apartados y santos, donde no hacemos concesiones. Pero la doctrina de Balaam dice, sí, puedes hacer concesiones y hacer cosas del mundo, y seguir llamando a Dios tu Dios. No podemos hacer eso. Y por último, es mezclar la inmoralidad sexual con el servicio a Dios y decir que es aceptable. La doctrina de Balaam dice que eso es aceptable y eso no es aceptable. Así que mientras seguimos, voy a tomar algunas preguntas, pero creo que es muy importante para que todos entendamos que la doctrina de Balaam se ve por todos lados en la actualidad. Nos encontramos en una posición donde hacemos concesiones con la palabra de Dios o hacemos concesiones con las relaciones que tenemos. Estamos motivados por cuestiones egoístas. En esta porción de la Torá y en esta historia de la Escritura, todo se trata de dos cosas. Se trata de cómo se ve cuando nos metemos en codicia y finalmente terminamos muriendo, porque Balaam muere y es juzgado por esto. Y también los moabitas son tan castigados por Dios, es que no pueden ser parte de los hijos de Israel. Pero esta maldición termina con Ruth. ¿Se acuerdan? Ruth es moabita. Ruth, la moabita, no se le permite ser parte de los hijos de Dios, pero ella deja ese tipo de vida, se quita a sí misma de esa maldición solo por el hecho de removerse de esa maldición, por escoger no hacer concesiones. Deja a su gente, se remueve de esa maldición y entonces permite que ella sea parte de Israel. Espero que esto los motive. Hay muchísimas cosas que tú puedes hablar de esto cuando haces tu iglesia familiar. Así que los motivo a que vean este PDF, asegúrense que entiendan la historia y permita que el Espíritu Santo traiga los principios como Él pueda. Alguien ha donado a este ministerio para que tú puedas ser bendecido hoy. ¿Te gustaría bendecir a otros? Si es así, manda un mensaje de texto al 801-801 que diga Pay It Forward sin espacios o visita passionfortruth.com.